que se han traducido en votos. Con todo lo que he dicho, nunca estuvo en duda. Estoy aprendiendo, aunque no sea una tierra. Nos tratan mal, nos tratan muy mal. Solo venimos a protestar contra la injusticia. Todos sentimos dolor. Les pido a todos, no nos rindamos. Recojo esto de un manifestante que gritaba con todo su corazón. Algo raro pasa en ese país donde los políticos se unen y trabajan juntos, hombro a hombro, pero solo cuando hay que derrocar al presidente. Hemos visto en la historia del mundo que pueblos furiosos han provocado la caída de presidentes, pero aquí es al revés. Y yo le digo a usted, ¿de verdad? Sí, de verdad. Se lo digo de corazón también. De verdad, qué bien se siente ver a la gente protestar, ver al pueblo protestar. Pregúntese usted, si su economía sigue igual o peor, si nuestro refrigerador no está lleno de alimentos, si nuestro sueldo no nos alcanza, ya no para cumplir nuestros sueños, sino para llegar a final de mes, entonces, ¿de qué sirve tener políticos con discursos e ideas maravillosas? Puras palabras bonitas con las que nos quieren engañar. Y el ejemplo de hoy es de mucha dignidad. Protestas y disturbios en Perú. 2 jóvenes muertos, más de un centenar de heridos. Represión policial. Los peruanos están indignados porque el Congreso quitó del poder al presidente Martín Vizcarra. Le hizo impeachment y le dijo adiós. Y no porque el presidente Vizcarra sea un santo, sino porque el pueblo dice que esto es una mera guerra política de ladrones entre Congreso y presidente. Y segundo, y lo más importante, en este momento de una crisis terrible por el coronavirus, no se puede destituir al presidente. Al contrario, todos deberían trabajar para salvar al pueblo de la muerte y la trágica pobreza. ¡Prisión para los 105 congresistas que son cómplices de la muerte de nuestros hijos! Gran parte de la población esperaba que el presidente terminara los 8 meses que le quedaban de mandato. Tenemos mucha cólera, mucha ira por la situación que está pasando aquí en nuestro país. Nos tratan mal. Nosotros simplemente hemos venido a pedir, a reclamar por la injusticia, por todo lo que está pasando acá en nuestra patria, en nuestro territorio peruano. Todos tenemos un sentimiento de dolor. Y todos los congresistas corruptos que se encuentran en el Congreso, todos tienen investigaciones, ninguno merece estar en ese puesto. Los parlamentarios destituyeron al presidente Vizcarra por incapacidad moral. Dicen que unas sospechas de corrupción no le dan derecho de ejercer el cargo. Lo acusan de recibir sobornos por $650.000 cuando era gobernador de Moquegua en 2011, a cambio de obras públicas. El presidente del Congreso, Manuel Merino, ocupó su lugar. El pueblo se enfureció más. Y empezaron a caer uno a uno, 13 ministros y el nuevo presidente interino Merino también. Vizcarra se convierte en el 6º presidente de Perú que acaba mal. Los otros 5 fueron destituidos, dimitieron y uno se suicidó. Todo explotó en 2017, cuando el escándalo de la investigación Lava-Jato de Estados Unidos y Brasil descubrió que la empresa Odebrecht sobornaba a medio mundo, incluido Perú. La corrupción es un grave problema. El 95% de los peruanos percibe a sus políticos como corruptos o bien corruptos, el porcentaje más alto de América Latina. Hace unas horas pusieron a otro nuevo presidente interino. El país ha tenido 3 presidentes en una semana.
Se llama Francisco Sagasti. Tiene el reto de luchar contra el coronavirus, rescatar el sistema sanitario, sacar de la pobreza a millones, producir más empleos, luchar contra el crimen y la corrupción y, por si fuera poco, hacer que los políticos se den la mano para trabajar juntos y que no roben. Estoy viendo ahí a nuestros invitados reírse, es que es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Muchísimas gracias a Shadia Elizadeh, que es la investigadora, Ali Hosseini, el periodista en jefe, ahí atrás, en los controles, y Hamideh Fallah, la coordinadora internacional en nuestra relación con todo el mundo. Gracias a ellos y gracias al equipo Detrás de la Razón, y gracias pues a usted, que es el principal protagonista de esta historia. Usted elige, usted interpreta, nos critica, toma lo que usted quiera y al final usted concluye. ¿Quién tenemos esta noche? Bueno, pues tenemos, usted ya lo conoce, especialista sobre todo en las manifestaciones de la juventud de hoy. En todo el mundo nos habla de cómo la causa injusta pues se quiere apoderar de los oprimidos. Nicolás Hadwe, analista internacional con muchos estudios. Y tenemos a un historiador latinoamericano por convicción, pero peruano por nacimiento, limeño de corazón. Gracias, Isaac, con muchos estudios también en la School de Londres y con grados de historiador y de historia, ciencia política, económica, y bueno, ya para qué sigo. Gracias a los dos. Isaac, voy a comenzar contigo. Les pido respuestas muy cortitas porque hay muchísimas preguntas de nosotros y del auditorio. Sé que con esto me van a odiar, muchos políticos en Perú, pero tengo que hacer la pregunta. A ver, el Congreso destituye al presidente por incapacidad moral. Y yo te pregunto, ¿y qué? ¿En el Congreso de Perú son santos? ¿Cómo se atreve el Congreso de Perú de señalar quién tiene capacidad moral cuando medio Congreso está siendo investigado por delitos de lavado de dinero, corrupción y hasta homicidio? Esto es de novela surrealista, Isaac. Bueno, eso es cierto. Una característica que tiene el Perú es que los 5 presidentes que hemos tenido en los últimos 35 años, 5 presidentes electos, todos han terminado o en la cárcel o con procesos judiciales. Me imagino que Vizcarra puede acabar igual. Pero el Congreso la mayoría tiene también procesos judiciales y se amparan en la inmunidad parlamentaria. Entonces, cuando la gente ha protestado, no ha defendido a Vizcarra, sino simplemente ha hecho que el Congreso es peor, porque no solamente son más corruptos, sino que han querido poner a una especie de dictadura que reprima al pueblo y que dé una serie de gollerías a los grandes empresarios que tienen universidades privadas, que no quieren tener mayor control académico y que dirigen a 2 partidos. En el Perú no hay partidos, son prácticamente grupos de personas que no tienen un escrúpulo para ir al Congreso y aprovechar que han invertido dinero para lucrar con los puestos públicos. Entonces el Congreso está muy desacreditado, los partidos están muy desacreditados, y yo creo que el Tribunal Constitucional que va a sesionar esta semana va a decir que fue prematura la destitución de Vizcarra, no se le permitió defenderse, que no habían argumentos para sustituirlo, pero tenemos una crisis, el Congreso está sumamente desprestigiado y yo personalmente pienso que fue una tremenda equivocación del Congreso de querer vacar en estas condiciones a Vizcarra y encima la gente lo percibe como que quisieron poner a una dictadura peor que Vizcarra. Oye, pero Isaac, el Congreso es la representación del pueblo. Mire, el Congreso peruano no representa al pueblo porque no hay una representación proporcional. El Congreso anterior, el Fujimorismo tuvo 1/5 de los votos y sacó 3/5 del Congreso, ¿no? Y lo que pasa es que en el Perú no hay partidos estructurados, las organizaciones sociales no están representadas en el Congreso y lo que existe son partidos que aparecen, desaparecen y todo en función del dinero de unas cuantas personas que venden los puestos y cuando llegan al Congreso después están queriendo hacer un montón de obras para embolsillarse ellos mismos. Entonces es todo un sistema totalmente corrupto. Entonces la gente ya está cansada de un sistema que no solamente un presidente o todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 35 años son corruptos, sino también el Congreso es corrupto. Es todo un sistema que genera la corrupción. Pero, a ver, Isaac, pero serán corruptos, pero no creo que sean tontos. ¿Por qué no se esperaron los meses que faltan para que acabara Vizcarra? O sea, ¿qué prisa tenían? La prisa es la siguiente,
que había un sector del Congreso que está a la derecha de Vizcarra, y ellos, no, algunos de ellos son dueños de universidades privadas que son pésimas, no tienen ningún rigor académico, cobran carísimo, y el Estado quería ponerle cierto orden, y no han querido que le pongan orden. Entonces, es una razón. La segunda razón es que han querido tener un programa mucho más a la derecha que Vizcarra, mucho más pro Estados Unidos que Vizcarra, y han querido empezar a poner una represión. Ahora, el hecho de que manifestaciones de jóvenes tan pacíficas hayan tenido disparos de bala a cada momento, muertos, eso no ha sido casualidad, eso no ha sido pues que se equivocó un policía, eso ha sido una orden, porque este gobierno fue con todo. Uno de ellos decía que los manifestantes eran terroristas, eran de Sendero Luminoso. La señora Marta Chávez, que apoyaba al anterior gobierno, decía que había que poner mano dura. Es decir, fue el intento de hacer un gobierno tipo Fujimori, y el primer ministro era un tipo de extrema derecha, Álvaro Flores Arauz, ya fue el hombre que mató decenas de personas en Bagua, en la represión a los campesinos cuando fue ministro de Defensa de Alan García. Entonces ya hay, y él además tiene una concepción muy racista de los peruanos, como que si fueran auquénidos, llamas o guanacos. Entonces yo creo que el intento ha sido reemplazar a Vizcarra, que era un gobierno de centroderecha, medio liberal, por un gobierno más a la derecha, que además no pienso que quería durar hasta el 11 de abril, que son las elecciones, o hasta el 28 de julio, que hay el cambio. Yo creo que ellos han querido buscar la manera de alargarse, querían poner un gobierno muy duro de derecha que favorezca sus intereses privados, y sobre todo se venía la discusión del presupuesto de la República y ellos querían poner mano en eso. Bravo, bueno, pues nunca te había visto tan enojado, pues es que te tocaron en lo más hondo. Gracias, mi querido Isaac. A ver, Nicola, ¿cómo se ven las cosas? Que esto es muy importante, desde afuera se ven mucho más claras. ¿Fue una guerra entre el presidente y el Congreso? ¿El presidente era el bueno y el Congreso el malo? ¿O eran ladrones contra ladrones? ¿O es que el presidente quería quitar la inmunidad a cada congresista y además imponer medidas anticorrupción? Y dijeron, este presidente pues es peligroso, ¿no? ¿O cómo explicas que no se unen para salvar al país, pero sí se unen para sacar al presidente, por favor? Bueno, Roberto, siempre un agrado estar contigo en tu excelente programa. Un saludo a Isaac. Y a tu pregunta, Roberto, Perú es un caso bien común en América Latina, ¿no? Pero ahí se exacerbó todo. Yo resumiría a Perú como un país que se lo han robado todo y queda todo por robar. Entonces, Congreso, más de la mitad están en investigación por casos de corrupción, robo, tráfico, etc. El presidente, los últimos presidentes, desde Toledo en adelante, por nombrar algunos, han sido todos corruptos y sinvergüenza. Toledo tuvo que arrancar de Perú, fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico, ventas clandestinas de armas, una serie de cargos que estaban pidiendo entre 16 a 20 años de cárcel para él. Lo salvó su esposa, Eliane Karp, una sionista recalcitrante, que había colocado ella, porque ella era la mujer fuerte del gobierno de Perú de Toledo, ella colocó al ministro de Defensa, David Weissman, que era el encargado trabajaba directamente con el Mossad israelí, y estructuraron en Perú todo un sistema que le permitía la compra y venta de armas a través de Perú, lavado de activos, narcotráfico, en fin. Ese era uno de los más sanos, ¿no? O sea, de ahí hacia arriba. Perú, como te digo, la corrupción es endémica, la pobreza, la explotación social es salvaje, la gente no tiene las más mínimas no satisface las más mínimas necesidades, no tiene salud, no tiene educación, escasa alimentación. Como te digo, es un país que se lo roban pero de una manera salvaje. Hay aún una tremenda discriminación en contra del peruano originario. Entonces, es un país donde hay mucho rencor a la clase política corrupta. En el Congreso actual hay representantes de 10 partidos, de los 25 que habían presentado candidatos al Congreso, pero ahí no hay ideologías políticas, ahí lo que hay es oportunismo
Y es lo que Estados Unidos promueve. Ese Congreso promovido de esa manera, con esa estructura por Estados Unidos, es una carta en la mano que tiene Estados Unidos, al igual que en Chile, que todos los países, donde ellos pueden ejecutar los denominados golpes blandos. Ahí es donde hay que indagar los famosos golpes blandos que ha establecido Estados Unidos en América Latina, además de tener ejércitos formados en la Escuela de las Américas, que les permite también derrocar por la violencia a aquellos gobiernos que son o antiimperialistas o simplemente nacionalistas y se nieguen a una sobreexplotación de su población. Lo que ocurre en Perú ahora, la gente no está protestando ni por Vizcarra, ni por ninguno de ellos, ni Merino, nada de eso. La gente está protestando porque quiere cambiar la constitución, quiere cambiar el sistema político, quiere cambiar a los políticos, quiere generaciones nuevas y quiere un cambio distinto para un país inmensamente rico, inmensamente robado y que viven inmensamente pobres. Ya lo dijo, Latinoamérica, una de las regiones más ricas del mundo. Y bueno, queda mucho por robar, ¿verdad, Nicola? Isaac, a ver, ya tocaste tú el tema, pero no lo explicaste y ahora lo explica Nicola. Y yo te quiero preguntar esto, que es también muy interesante, muy importante. Para los que ven Perú desde afuera se preguntan, ¿qué pasa en Perú? Que todos los presidentes acaban mal o muy mal, destituidos, los corren, renuncian, los quitan, o incluso los suicidan o se suicidó. Explícame la etiología y la esencia de todo esto. ¿O es que, porque finalmente los políticos son políticos peruanos, no son extraterrestres? ¿O es que cuando un peruano llega a la política se transforma? O explícame, porque, pues, ¿cómo lo entendemos? Bueno, en primer lugar, yo me siento muy orgulloso de ser peruano al ver tantos jóvenes que de manera espontánea han salido a las calles y en pocos días han hecho caer a un gobierno de facto. Oye, Isaac, y tú que eres historiador, aprovecho, porque esto no solo pasa en Perú, esto pasa en México, esto pasa en Honduras, esto pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en todos lados, de que suben al poder y vamos, a ver. Ya, y la otra cosa por la cual me siento orgulloso de peruano es porque somos el único país del mundo que hemos extraditado a un expresidente para traerlo a nuestro país y tenerlo en la cárcel, como usted, el señor Fujimori. Y también el único país que a todos sus expresidentes vivos los han procesado. Ahora, ¿significa que el Perú es más corrupto que los demás? No, sino que el pueblo peruano ha logrado cosas que no han hecho en Colombia o que no se ha hecho en México, porque en Colombia, en México, en Ecuador hay también la misma corrupción. Lo que pasa es que en el Perú el pueblo ha luchado por poner a estos exgobernantes en la cárcel. En Colombia el señor Uribe siempre tiene una manera de librarse, y lo mismo viene pasando en México con todos estos gobiernos que están coludidos con el narcotráfico. Pero en el Perú el pueblo ha logrado meterlos a la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que hace que la corrupción se exacerbe en el Perú? Yo pienso que un caldo de cultivo es el sistema económico que impuso Fujimori. Antes de Fujimori había corrupción, pero no a este extremo, porque había una suerte de había un elemento de estado de bienestar social, empresas nacionalizadas que en cierta manera servían al bien público. Fujimori destrozó todas las empresas públicas, privatizó todo, liberalizó todos los precios y creó la ley de la selva, es decir, todas las garantías al que tiene plata, y sobreexplotar a los trabajadores, grandes inversiones privadas extranjeras, nacionales, no importa el medio ambiente. Entonces él dejó cancha libre a todo lo que Trump quisiera, es decir, una economía salvaje, un capitalismo neoliberal total. Entonces, sobre la base de eso, se destruyeron todos los partidos, los sindicatos quedaron sumamente debilitados, y lo que hemos tenido ya no son partidos, sino son grupos que aparecen para una elección, se cambian de uno al otro y llegan al Congreso para aprovecharse de sus puestos públicos para hacer negociados, lo mismo para las alcaldías. Tenemos cualquier cantidad de alcaldes presos, incluidos dos exalcaldes de Lima o procesados. Entonces, es este sistema económico, social, de total apertura a los capitales privados, donde no hay ningún tipo de bienestar social, que ha generado
que haya corrupción y que también ha hecho que el país colapse con el COVID, porque somos el país que tenemos más muertos por habitantes en el mundo por COVID, porque la gente que se enferma no tiene seguro médico gratuito universal como pasa en Europa. El que se muere, el que tiene COVID, tiene que pagar por un balón de gas como $100 cada balón de gas, que cuesta, demora 3 días, y los trabajadores no tienen $100 para pagar por un balón de gas, y hay muertos por todas partes. No ha habido seguros, no había un seguro para la gente que no iba a trabajar, y el 70% estaba en situación de no formal, informal. En Europa, si uno trabaja, el gobierno te paga por mantenerte en la casa, y si te enfermas te da todo te lo pone el hospital, unidad de cuidado intensivo. En el Perú no pasa eso. Y eso, el hecho de que la salud esté privatizada, las pensiones estén privatizadas, no hay un estado de bienestar social, ha hecho que el país, que estaba levantado económicamente, se desplome, que la pandemia lo haya destrozado. Y es este sistema el que genera la corrupción, promueve la corrupción, porque no es un sistema que promueve la solidaridad, sino yo me salvo hundiendo al otro, la ley de la selva. Y entonces el Perú es uno de los países más corruptos que hay, pero no es el único. Creo que la mayor parte de América Latina lo es, pero la gran ventaja que tenemos en el Perú es que los peruanos han luchado para meter a varios de los expresidentes, o a todos, a la cárcel o bajo procesos judiciales. Y eso es algo muy bueno que ha hecho el Perú. Lo que describía sonaba como al vecino Pinochet, ¿no? Bueno, de eso sabe mucho Nicola. Oye, Nicola, ya nos vamos, me da miedo preguntar esto. Cuando lo vi me da miedo, porque por fin el reemplazo del presidente ya lo tenemos. Sagasti. Si es que ahora no renuncia, pues es el nuevo presidente interino. ¿A qué se enfrenta? Coronavirus, muertes, represión, injusticia, desempleo, pobreza, la peor crisis económica de muchas décadas. ¿Qué va a pasar? La lección para otros países. Pero ¿qué tan confiable es Sagasti? Lo pregunto porque creo tiene 2 puntos cruciales. Por un lado, fue quien se encargaba de hacer los planes estratégicos del Banco Mundial. Imagínate. Y por el otro lado, bueno, pues se opuso al impeachment, al juicio del presidente Vizcarra. ¿Cómo lo ves? Roberto, 2 cosas. Mira, primero me olvidé de contar que, para Isaac también, ¿no?, que el presidente Toledo, cuando estaba en Estados Unidos, lo sacó Israel de ahí, transó con el gobierno, lo sacó, y hoy vive escondido con los sionistas en Israel. Eso es real, ¿no? Israel le está agradeciendo los tremendos servicios que le hizo. Te quedan unos segundos, por favor. Ya. Acá, Vizcarra, Sagasti, lo que sea, lo que tiene que terminar aquí es el sistema neoliberal brutal que hay en Perú y en América Latina, que es una herramienta que le permitió a Estados Unidos, por un lado, aumentar la dependencia económica y transformar a las burguesías nacionales de cada uno de los países latinoamericanos en clientes permanentes y atados a un cordón umbilical con el capital transnacional norteamericano. Eso es, y no tiene otra explicación. Gracias. Mientras exista ese capitalismo brutal, va a seguir existiendo la situación en Perú. Y lo último, Roberto, si Sagasti está ahí, lo designaron un grupo de bandoleros y ladrones, y él no creo que sea una blanca paloma. Bien, a ver, Isaac, el Partido Morado, ¿qué es? Rápido, porque nos vamos. El Partido Morado dice que no es ni rojo ni azul, que no es ni de derecha ni de izquierda, pues es el color morado, que es el color del Señor de los Milagros, que es el mayor procesión católica que hay en el Perú. Es un partido de derecha, pero de centro derecha, un partido liberal, es un partido que recluta gente que estuvo como Ollanta Humala. No es un partido de izquierda, es un partido que va a buscar unir a todas las fracciones de la derecha en un gobierno transitorio. Bien, gracias a los dos. Buenas noches, excelente programa, clases nos dieron. Mire, me reuní con un empresario quien me compartió sus ideas y me dijo el empresario que sus empleados son unos tontos cuando protestan, que deberían de agradecer que tienen trabajo y que tienen una oportunidad de oro para crecer profesionalmente y para llevar dinero a su familia, y que si no les gusta las condiciones de su empresa, pues son libres de irse a otro trabajo, que se larguen. Yo me quedé con la boca abierta y le contesté, no te confundas, efectivamente todos los empleados debemos agradecer por tener trabajo y más en estos tiempos, pero que el agradecimiento haya
o sirva para aguantar el maltrato y el incumplimiento a los derechos laborales, jamás, ya que la empresa que tú iniciaste, no se hizo por caridad para alimentar a las familias de los empleados, no, se hizo para hacer un negocio y utilizar al empleado para ganar dinero. Y esto, lo más hermoso es que también aplica a los gobiernos. Por eso empecé así, qué bonito se siente que la gente proteste. Cuando tenemos políticos con discursos hermosos, no se equivoquen, no nos hacen un favor, es su obligación. Y si en su casa las cosas no mejoran, salga y proteste. No se deje engañar por la melodía del discurso, cuando el refrigerador sigue o el bolsillo sigue vacío. En Perú, en Chile ya lo hicieron y lo están haciendo en muchos países. Hasta mañana.